amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy vamos a trabajar con pino negro japonés. Ya los que me conocen saben que esta es por mucho mi especie favorita y tengo uno que otro ejemplar acá en mi colección. Y hoy quiero hablar de una técnica, por decirlo de alguna forma, se le ha llamado técnica, pero más bien es un proceso en el tema del cultivo y el desarrollo del pino negro. Y es nada más y nada menos que el mekiri. Muchas veces estos nombres en japonés resultan a veces hasta un tanto confusos. ¿Por qué? Porque se nos olvida o se nos confunde entre Metsumi, Mekiri, Mekaki y me lleva la trampa porque no me acuerdo cuál era el que seguía y qué se venía después y vamos a olvidarnos un poco de los nombres, los vamos a utilizar solamente para un tema de reconocerlos en algún momento, pero lo importante, antes de saberse la terminología japonesa, es importante que usted y yo sepamos cómo trabajar con los árboles cuando llega el momento adecuado. Y es que los pinos negros, al igual que cualquier otro árbol con el que estemos trabajando en bonsai, cada uno, aunque sean de la misma especie, tienen sus tiempos y tienen sus formas y tienen sus reacciones con las cuales usted y yo tenemos que saber interpretar, sabemos cuándo actuar, qué acciones tomar dependiendo de lo que el árbol nos esté mostrando. Y esto me recuerda a una frase muy importante, muy célebre, tal vez hasta conocida, que dijo el gran John Naka. A él le preguntaron, bueno, si no saben quién es John Naka, es una de las personas tal vez más representativas en el arte del bonsai, unos 30, 40 años atrás de pronto. A John Naka le preguntaron si él le hablaba a los árboles. A lo que John respondió, estoy parafraseando meramente, dijo, ustedes creen que estoy loco, yo no le hablo a los árboles, yo escucho lo que ellos me dicen. Y eso es justamente lo que tenemos que aprender cuando trabajamos con cualquier especie. Tenemos que aprender a identificar el momento justo en que el árbol necesita una u otra intervención. Pero hoy vamos a hablar del mekiri. Cuando hablamos del mekiri, solamente estamos hablando de podar las velas. Eso es todo. ¿En qué momento se hace eso? En esta parte en la que yo estoy, que es Centroamérica, se recomienda hacerla entre el mes de junio y el mes de julio. A mí debo decir que ya me agarró un poquito tarde, pero fue por un tema de vacaciones y otra serie de actividades que estuve realizando que se me retrasó un poco, pero tampoco es el fin del mundo, no hay problema, el árbol no se va a morir, no pasa nada. Entre junio y julio usted puede realizar esta actividad que es simplemente el corte de velas. ¿Por qué? Porque como usted podrá ver, ya el árbol pasó un periodo de crecimiento, una etapa en la que él desarrolló, sus velas ya crecieron, desarrollaron, vea el tamaño de las agujas que ha desarrollado. Esto quiere decir que tenemos un árbol activo, tenemos un árbol creciendo, tenemos un árbol tirando brotes por todo lado. A primera vista nos podemos dar cuenta que el árbol se ve en muy buenas condiciones, que el árbol está sano, tiene un verde bonito, la aguja está fuerte, obviamente es características de un árbol sano, que está bien cultivado, que está bien abonado, etcétera, etcétera. En estos meses, junio, julio, repito, es muy recomendable poder hacer el mekiri o simplemente la poda de velas. ¿Por qué es necesario hacer la poda de velas? Por una razón súper sencilla y súper fácil de entender y muy práctica. ¿Qué sería? Luego de este crecimiento que es visible en el árbol, lo que va a suceder en los próximos meses es que él va a volver a entrar a una etapa nueva de crecimiento y por ende esta vela se va a alargar mucho más. ¿Qué va a suceder? El verde o las acículas o las agujas, como las quiera ver, van a empezar a perder la estructura que ya le hemos dado al árbol. Si por alguna razón, obviamente, usted ya tiene un árbol medianamente trabajado, con una estructura, digamos, ya que se puede apreciar, voy a ponerles el ejemplo y les voy a mostrar el árbol por debajo. Cuando usted ya puede tener más o menos una estructura así en el árbol, donde ya se ve la ramificación, donde ya se ve cómo el árbol ha ido ramificando, cómo el árbol ha ido trabajando, cómo todo este proceso ha venido dando resultado, y no aplicamos estas técnicas o estos procesos a su debido tiempo, el árbol vuelve a entrar en su periodo de crecimiento,
la vela va a crecer más, entonces todo este verde que está acá va a empezar a alejarse de la estructura y luego retrocederla, pues obviamente va a tardar un poco más. Por eso es que la poda de velas es tan importante. ¿Para qué? Para que cuando yo corte la vela, la nueva etapa de crecimiento en la que entra el árbol, los brotes salgan justamente de este mismo lugar y en lugar de alargar la ramificación, voy a densificarla. Toda esta estructura que ustedes vieron aquí abajo se va a nutrir, se va a mejorar, se va a ampliar y no se va a alargar. ¿Por qué? Porque ya yo tengo la rama en la longitud y con la estructura deseada para la proporción del árbol que yo he trabajado. Ahora, si yo deseara que esta rama se alargara más o esta rama principal se alargara más, ahí obviamente no convendría del todo hacer este proceso en este momento. Habría que dejar entonces que este brote largara un poquito más, no exagerado, porque no es como un ficus donde yo lo dejo crecer lo que quiera y después corto donde se me ocurre y él brota de adentro. Recuerde que con coníferas eso no sucede. Entonces dejamos que largue un poquito y cortamos en la segunda o tercera etapa de crecimiento para que esto se transfiera más a la distancia y cambiar la estructura del árbol si se desea. Pero si ya tenemos la estructura con la que queremos trabajar, que queremos simplemente, repito, refinar y densificar, entonces ese proceso es necesario por esa simple razón. Ahora, ¿cómo hacemos el famoso mekiri o cómo hacemos la poda de velas? Se lo muestro de una forma súper sencilla. Para hacer la poda de velas, lo único que ocupamos es una tijera con bastante filo e identificar cuál es la vela que queremos cortar. En este caso vamos a trabajar en todo el árbol según sea el caso. Debemos ir analizando obviamente cada parte. Tenemos estas primeras velas de acá, estos crecimientos que están justamente acá, y yo necesito ir recortando la vela desde su nuevo crecimiento. Entonces me abro paso con la tijera desde donde creció y voy a cortar. Entonces este corte de acá es lo que yo voy a hacer. Asegúrese por favor que el corte sea limpio, que no quede desgarrado, que la tijera no vaya a morder obviamente el brote porque no va a ser en realidad muy útil. Hay algunas velas que crecieron muy poco, entonces cortamos muy poco. Hay otras velas que crecieron mucho este año, como esta por ejemplo, y ahí sí que cortarla un poco más. Recuerde, siempre debe dejar follaje en el lugar donde corta, porque si quita del todo el follaje, esa rama va potencialmente a morir, por no decirlo que va a morir al 100%. Esto debe hacerse analizando caso por caso, viendo cómo es el crecimiento de cada una e irlo aplicando conforme a lo que vayamos viendo. Si hay velas muy fuertes, puedo irlas podando un poco más adentro, pero si hay velas que crecieron un poquito con menos fuerza, entonces es menos el corte que debo hacer. Ahí vamos a ir identificando poco a poco la fuerza que haya tenido el árbol en su crecimiento y con base en eso vamos a ir haciendo la poda correspondiente. Pero es importante que usted se tome el tiempo. Aquí no hay competencia de tiempo, aquí no hay carrera, aquí tómeselo con calma para que pueda ir analizando caso por caso cada vela a su ritmo, a su espacio, vaya viendo cómo se va comportando, qué tan fuerte está, qué tan fuerte fue su crecimiento en este año. Obviamente hay partes en las que probablemente crecimientos están mal posicionados, entonces si crecen hacia abajo usted los puede eliminar de una vez. Y vamos a repetir esto en todo el árbol y ya les muestro cómo va quedando.
Bueno, ya tengo acá el resultado final con la limpieza de la poda de agujas que le hice a estos dos pinos. Este obviamente tiene las agujas más pequeñas, por eso se ve un poquito más refinado. Este las tiene un poco más altas, pero es exactamente el mismo trabajo. Y quiero mostrarles la diferencia que puedo encontrar de velas. Vean, esta es un tipo. Podemos encontrar un tipo un poco más pequeño. Podemos encontrar cositas así, hasta inclusive podemos encontrar cosas así. Vea la diferencia tan abismal entre, opa, se cayó, entre una y otra. Lo importante acá es poderlas encontrar y saber hasta dónde cortar. Si una vela es muy alta, obviamente hay más que cortar, pero si una vela apenas tiene 2 o 3 agujitas nuevas, cortemos solamente la punta para poder estimular y que vuelvan a salir brotes nuevos. ¿Cuál es el siguiente paso? De momento los árboles se tienen que quedar así, no podemos hacer mayor cosa, bueno, salvo que hayan brotes mal posicionados. Si usted quiere aprovechar y quitarlos, todo bien. Si quiere aprovechar y alambrar, es un buen momento para alambrar, o para podar y mantener otra vez la estructura del árbol sería un buen momento para hacerlo. Pero ahorita el árbol, ¿qué va a pasar? En los próximos 4 meses aproximadamente, más o menos de entre octubre, a ver, estamos julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, entre octubre y enero, vamos a hablar de 4 a 6 meses aproximadamente, el árbol debería empezar a brotar, debería sacar los brotes nuevos y como usted sabe, el pino negro japonés es de multibrotes, o sea que no saca uno, saca varios. A razón de entre octubre y enero, dependiendo del tiempo de brotación que tengan ellos, el siguiente paso va a ser seleccionar de los brotes nuevos, si salieron 4 o salieron 5, seleccionar 2, los 2 mejores en cuanto a posición para fomentar y mejorar la estructura de la ramificación. Los otros que no sirven los eliminamos para que esos 2 crezcan con mayor fuerza y vamos a quitar agujas viejas para poderle dar al árbol obviamente mayor claridad y mantener mejor la estructura. Pero eso es el siguiente paso y eso lo vamos a ver en un próximo video, obviamente cuando sea el momento. Lo importante acá es que podamos entender los tiempos y darle al árbol los requerimientos necesarios al momento adecuado. El famoso mekiri simple y sencillamente es cortar las velas del periodo de crecimiento anterior cuando ya han madurado, como ustedes vieron en los 2 ejemplos que yo tengo acá. Si aprendemos a darle los tiempos necesarios al árbol, su periodo de crecimiento, su periodo de selección, su periodo de poda de velas, su periodo de limpieza de agujas viejas, vamos a ir fomentando en el árbol estructuras y ramificaciones más adecuadas, más bonitas y sobre todo vamos a mantener un árbol saludable, brotando y dándolo sobre todo grandes satisfacciones. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágalo saber acá en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.